Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos a 8 de diciembre del año 2022 con este fin que vamos a poner a nuestra tercera temporada sobre la Edad Media. Claro, porque vamos a hablar sobre la escolástica, siglo IX a siglo XIV. El fin del pensamiento protocristiano que se desarrolló en Europa a finales del siglo V con San Agustín de Hipona, tendría una transformación que nadie iba a imaginar. Si pensaron que el pensamiento de Platón y Aristóteles ya había sido superado o había quedado atrás con la llegada de la Edad Media, estaban muy equivocados. La escolástica viene a revivir aquellos conceptos que traían los griegos, pero sin faltar a la originalidad, es decir, vamos a cristianizar todo aquello que aprendimos de los griegos. Veremos en este tiempo que la filosofía y la religión sí son posibles, pero no sin antes luchar entre sí para ver quién llega a la verdad. Es el tiempo entonces de la escolástica. Vamos a hablar sobre este término, sobre este concepto, vamos a ver sus principales exponentes y sin más dilación entonces comenzamos. Bueno, entonces pongámonos en contexto. Lo que estaba antes de la Edad Media y del período romano era un pensamiento antiguo y pagano. El paganismo es ese pensamiento enraizado en la cultura tanto de Roma como de Grecia. A este pensamiento podemos citar a filósofos como Platón y Aristóteles, a los helenos y otros romanos que colaboraron con el pensamiento como Cicerón, Séneca, etc. Con la llegada de Constantino I al poder y la definitiva postura del imperio en cuanto al cristianismo, hizo que este pensamiento desapareciera dando lugar a una filosofía cristiana con la figura de San Agustín de Hipona, uno de los filósofos más remarcables en la patrística, periodo que ya hemos visto en nuestro blog y ya hemos analizado en un podcast anterior. Pasando este periodo, es decir, pasando el siglo V después de Cristo, surgen con motivo de doctrina y conocimiento las escuelas medievales. De hecho, el término escolástica proviene de escuela, es decir, la escolástica, más que una doctrina, representa las escuelas que promovían las doctrinas cristianas y filosóficas. Las escuelas medievales se dividían en tres: monacales, episcopales y palatinas. Estas últimas muy queridas por Carlomagno. De hecho, el director de dicha escuela, Alcuino, era además consejero de Carlomagno a la hora de llevar a cabo los cultos. Sin embargo, no es hasta el siglo XII y XIII que se comienzan a formar las universidades. Entre ellas tenemos las universidades de Bolonia y de París, las cuales eran tremendamente aristocráticas. No obstante, con el tiempo fueron aceptando a cualquier persona de cualquier clase social. De hecho, una vez que los estudiantes entraban a la universidad, sus diferencias con sus compañeros desaparecían. En las universidades, la dicotomía razón y fe se veía por un lado desde la acrítica y la autoridad. En otras palabras, la razón era un medio para confirmar la fe, distinto a lo que planteaba San Agustín de Hipona, que era en realidad era la fe la que confirmaba la razón. Por lo tanto, la filosofía está en función de la teología en estas escuelas medievales. Vamos a ver entonces a los filósofos de la escolástica. ¿Quién es el primero? Es Boecio, que vivió entre el 480 y el 525. De hecho, a Boecio se le conocía como el último de los romanos y el primer medieval o escolástico. Fíjense, estaba entre los dos períodos. Boecio intentó promover la filosofía griega a los latinos. Su obra fue magnífica, pues tradujo miles de textos de Platón y Aristóteles, pasando también por la Isagoge de Porfirio.
Este filósofo fue el primero en plantear el dilema de los universales, diciendo que estos nacen del planteamiento humano. Por lo tanto, tenemos que Boecio fue un realista moderado al dar existencia a los universales luego de abstraerlos en la mente. Claro, ¿cómo sabemos que estos universales pueden existir, como diría Boecio? Porque hay algunos que bien dicen que los universales no existen, otros que son creados solamente por la mente humana, otros que en realidad existen y están separados de la mente humana, que son anteriores incluso. Entonces todos nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la existencia de los universales? Y Boecio tenía una solución muy razonable en el texto de los comentarios a la Isagoge de Porfirio. Y decía lo siguiente: Boecio decía que, bueno, si el universal excede la realidad, entonces nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un caballo alado, estamos excediendo la realidad. Por lo tanto, ese universal realmente no existiría. No existiría. Esta fue la solución de Boecio. Después se critica y después se reforma, etcétera. Ustedes saben, y como ya han podido observar en nuestro blog y en nuestros podcasts, que siempre las ideas se van señalando, pero también van cambiando con el tiempo. Otra idea muy interesante, otra discusión sumamente interesante, era el problema del bien. Boecio estaba muy seguro de una cosa: que los honores, el dinero y la fama no conducían al bien. El filósofo se hacía las siguientes preguntas: ¿quieres dinero? Entonces tendrás que quitárselo a alguien. ¿Quieres ostentar cargos? Tendrás que humillarte. ¿Quieres pasar tu vida en placeres? Nadie quiere ser esclavo de nadie. Por lo tanto, la felicidad no se busca en las cosas de este mundo, sino más bien debe dirigirse a Dios, que es la suma felicidad. Es decir, es Dios la suma felicidad. Una idea, por cierto, que agustiniana también. El fin último del hombre es la búsqueda de Dios, porque Dios es la felicidad. Esto lo vamos a ver en una obra de Boecio que se llama La Consolación de la Filosofía. La Consolación de la Filosofía. Vamos con don Juan Escoto Erígena. Que por cierto lo vamos a ver en nuestro blog, no lo tenemos todavía, pero lo vamos a revisar, por cierto, no hay ninguna duda. Razón y fe. Por cierto, Juan Escoto Erígena va desde el 815 al 877. Es irlandés. De hecho, Erígena quiere decir nacido en Irlanda. Claro, porque en realidad esto era un apodo. Erígena era un apodo. Los escotos son irlandeses y el apodo se lo construyó él mismo con las palabras eri, que en gaélico significa Irlanda, y el sufijo gena, que significa generado, es decir, nacido, generado en Irlanda. Este filósofo, importantísimo también para la escolástica, nos dice que la razón y la fe no eran contradictorias. Sin embargo, nos decía también que la razón podía ser aún más necesaria que la fe, pues gracias a esta se pueden interpretar los pasajes que pudieran parecer oscuros en las Sagradas Escrituras. Esto le valió, por cierto, una condena de muerte por herejía. También tenía el concepto de Dios. Reconoce la existencia de Dios, Erígena. Los hombres pueden verificar esta verdad por medio de las manifestaciones de Dios, como las teofanías o los milagros. Sin embargo, cuando de Dios se predica algo, por ejemplo, que Dios es amor, se lo está limitando con el pensamiento. Por lo tanto, Dios no puede ser reducido a un concepto. De hecho, ni siquiera él mismo podría comprenderse, porque ni todas las palabras del mundo lo podrían predicar. ¿Qué acción nos quedaría? ¿Qué nos quedaría entonces predicar de Dios? Lo negativo. Entonces parece que don Escoto Erígena nos está diciendo: tenemos que referirnos a Dios de modo negativo. Dios no es amor, Dios no es inteligencia, Dios no es finito, de ese modo, ¿no?
Porque si nosotros dijéramos Dios es amor, justamente como él dice, nos quedamos cortos. Vamos con San Anselmo de Aosta, 1033 a 1109. Que es, San Anselmo de Aosta es San Anselmo de Canterbury. Fue un hombre esencialmente religioso. No carecía de lógica filosófica debido seguramente a los constantes enfrentamientos dialécticos que tuvo que enfrentar. Podríamos preguntarnos por qué hacer un argumento para explicar la existencia de Dios. Esto es muy importante, porque en los tiempos de San Anselmo Dios estaba suficientemente explicado con respecto a la existencia de un mundo que tenía un orden que no podíamos negar. Entonces era imposible que alguien pudiera negar la existencia de Dios. Hay seguramente algún escrito que empieza a dudar o tenga alguna imagen o algún rasgo de ateísmo en la historia de la filosofía antes de los escolásticos. Podría ser que sí en Cicerón sobre la naturaleza de los dioses, porque ahí en ese texto donde está la discusión entre Balbo y Cota, se empieza a dudar de algunas características de Dios. Eso quizás es lo más cercano. En general todos creían en Dios y resultaba ser una locura que alguien no pudiera creer, y también podría ser una presunción, ¿no? Podría ser una presunción de ateísmo que yo tenga que estar probando la existencia de Dios, porque estoy generando alguna duda a priori. En cambio, el conocimiento de Dios para estos tiempos era a priori, era imposible negarlo. Entonces, a pesar de los constantes esfuerzos de San Agustín de unir la fe con la razón, el fideísmo seguía recobrando fuerzas y adeptos. Tenemos aquí un reconciliador de la filosofía con la teología. Claro, porque de alguna manera se exigía que se probara la existencia de Dios. Había fe, mucha fe, pero también se necesitaba un razonamiento que pudiera sustentar la existencia del mismo. Entonces, quizá uno de los planteamientos más arriesgados de Anselmo fue dar existencia a las intelecciones del pensamiento. En otras palabras, decir que la posibilidad de que algo exista en la mente también hace que exista en la realidad, lo cual puede ser riesgoso en términos lógicos, porque recordemos que San Anselmo de Canterbury tenía su famoso argumento ontológico que nosotros ya hemos visto en nuestro blog y ya hemos visto también en el podcast. Vamos a ver el argumento ontológico, vamos a ver un poco de él en unos momentos. También Anselmo hablaba sobre el problema de los universales, y esto acentuó aún más el problema de los universales que Platón y Aristóteles habían iniciado y que Boecio lo retoma. Si los universales existían en la mente, entonces también existían en la realidad, lo cual ocasionaría problemas con otros filósofos. De ahí que el mismo Anselmo criticara a Roselino de Compiègne, que fue fundador del nominalismo, doctrina que sugiere que los universales en realidad no existen y que solo existen los particulares, los cuales al mismo tiempo crean los universales. Es decir, los universales en realidad son creados por el mismo hombre, no son realidades que están separadas ni mucho menos. Este era el problema, ¿no es cierto?, de San Anselmo de Canterbury. Vamos entonces con el argumento ontológico. Básicamente el argumento ontológico establece que cuando se piensa en un ser perfecto, llega el momento en que no hay más superioridad de la cual se pueda pensar. Por lo tanto, aquello de lo que no se puede pensar algo mayor, puede estar presente tanto en el entendimiento como en la realidad. La teoría de Anselmo y el concepto de Dios se resume en la siguiente frase. Decía don Anselmo: Dios es aquello que, más allá de él, no puede pensarse algo más grande. Dios es aquello que, más allá de él, no puede pensarse algo más grande. Esto lo puede entender tanto el insensato como el ateo, pues si el ateo niega la existencia de Dios,
Este de todas maneras piensa en un ser más grande del que nada puede ser más grande. Por lo tanto, el concepto de Dios vive en su entendimiento, pues de otra manera no podría negar su existencia. El ateo solo informa que Dios no existe fuera de su entendimiento, por lo tanto al mismo tiempo afirma que existe en la realidad. En el caso del insensato, es correcto pensar que si incluso él puede comprender que no puede haber otro ser más grande, entonces la existencia de Dios estaría en la mente de aquel insensato. Así, tanto para el ateo como para el insensato, negar la existencia de Dios y al mismo tiempo tener una idea de Él es una incongruencia y una contradicción. No obstante, ambos deben reconocer la idea de Dios, principalmente en su entendimiento. Las líneas de pensamiento entonces del argumento son las siguientes, el silogismo si ustedes quieren. En primer lugar, Dios es el ser más grande que se pueda imaginar. Esa es la primera proposición. Fíjense la segunda, es más grande en existencia que en una idea. Por cierto, porque si es lo más grande que me puedo imaginar, también puedo ver que existe y que es más grande, ¿no es cierto? Si Dios no existe, entonces podemos concebir un ser más grande que sí exista. Por lo tanto, Dios existe porque eso no puede ser. En efecto, si primero decimos que Dios es el ser más poderoso y luego decimos que podemos imaginar otro más poderoso, sería una contradicción. Entonces ahí se deduce que Dios es aquello que más allá de Él no puede pensarse algo más grande. Ese es el argumento ontológico que va a tener un montón de críticas, que va a tener un montón de problemas, pero ahí está, una de las argumentaciones a favor de la existencia de Dios. Eso es lo que es el argumento ontológico. Vamos con Pedro Abelardo, año 1079 al 1142. También don Pedro Abelardo nos trae el problema de los universales. Y en este bloque hemos hablado de manera amplia sobre esto, y Abelardo no se excluye de ellos. Para Abelardo los universales no son cosas ni tampoco nombres, sino que son realidades que se predican a través del lenguaje inventado por el hombre. Lo que realmente importa no es la cosa o la voz, lo que realmente importa es la significación. Claro, a Pedro Abelardo no le importaba si existían o no dentro o fuera del pensamiento del hombre, si eran anteriores, si eran posteriores, o si era una cuestión complementaria, o que la existencia se daba cuando se lo mencionaba, cuando se entendía. No, a eso a Pedro Abelardo no le importa. Lo que le importa a Pedro Abelardo de los universales, de la justicia, la belleza, etc., lo único que le importa es la significación, que él la llamaba el sermo. Sermo. Eso es lo importante. Los universales pertenecen a la ciencia del discurso y es ahí donde deben su existencia. Por lo tanto, Abelardo, si bien dice que no tiene una existencia en sí mismo, el filósofo francés defiende la opción de que los universales serían un sermo más que res o vox. Por lo tanto, Abelardo sería un conceptualista. Ahora bien, ustedes me podrían decir, bueno, entonces si Abelardo es conceptualista, ¿cree que los universales provienen del hombre? Sí, pero con la diferencia es que un realista moderado, como sería alguien que dice que bueno, los universales existen porque el hombre los crea, pero lo importante para Abelardo no es la creación, no es el origen, sino que es el concepto, la significación, el sermo finalmente. Vamos con el método de investigación. Abelardo tenía un propósito investigativo dentro de la filosofía y la teología. Este principio era la duda metódica. Para investigar un problema se deben tener las siguientes consideraciones. En primer lugar, una investigación histórico-lingüística, la autenticidad del texto, el examen crítico de los textos que hagan referencia al texto analizado y finalmente no confundir la opinión personal con la del autor. Y pareciera ser que estas reglas son básicas en toda investigación, pero Abelardo sabe que estas no son esenciales para comprender en su totalidad las Sagradas Escrituras. Aún falta también la interpretación que se les dé a las Sagradas Escrituras. Estaba el concepto de ratio. Para Abelardo la dialéctica es lo principal para acercarse a la verdad.
Y por eso se crea la ratio, que sería un instrumento de tesis y afirmaciones que llevan a la verosimilitud, ahorrándose especulaciones y exageraciones. La ratio propone llegar no a la verdad en sí, pues ese no era el objetivo, sino que más bien tener una aproximación a aquella por medio de la razón. De esta manera Abelardo se aleja del pensamiento de San Agustín, donde decía que la razón confirma la fe. Al contrario, va a decir Abelardo, la fe confirma la razón. Conciencia y moral. En la moral de Abelardo la intención juega un papel primordial. En efecto, lo más importante, dice Abelardo, no son las acciones, puesto que éstas por sí mismas no significan nada, sino que más bien son las intenciones las que cuentan. De hecho, las acciones pueden ser buenas o malas, pero va a depender de la intención que se tenga. Porque claro, alguien puede hacer una acción sin la intención de dañar a alguien. Entonces, cuando tenemos que sopesar qué es más importante, en la acción o la intención, quizás lo más esencial es la intención. Lo más esencial es la intención en vez de la acción. Es muy fácil entender este razonamiento con un dicho popular: la intención es lo que cuenta, ¿no? Pero esto tiene hilos más finos. Esto nos lleva a pensar que si alguien ha cometido pecado, pero sin la intención de cometerlo, entonces no ha cometido pecado alguno. Ese es el problema de este razonamiento, que es verdad, yo encuentro que tiene razón, la intención es lo que cuenta, pero esto nos llevaría a permitir que las acciones se realicen y que después uno se pueda excusar diciendo, esa no fue mi intención. Entonces, ¿qué pasa si alguien comete pecado, pero sin la intención de cometerlo? Entonces no ha cometido pecado alguno. Y en ese sentido pareciera ser que la moral tiene una orden para Dios, pues si se ve que la intención es buena, entonces no habría pecado y no habría castigo. Y en este sentido el pecado no sería una voluntad, sino que más bien un consentimiento. En total, la intención del hombre no basta para que parezca buena, sino que tiene que ser buena ante los ojos de Dios también. Vamos entonces con un breve filósofo que es Hugo de San Víctor, año 1076 a 1141. Este filósofo cristiano, representante de la escuela de Chartres, postulaba que existen cosas que solo pueden conocerse a través de la razón, por ejemplo la matemática, la lógica y la dialéctica. Luego había cosas de segundo orden que refieren a verdades probables, como por ejemplo la historia. Estas ciencias son conocidas tanto por la razón como por la fe. Y finalmente hay cosas que son superiores a la razón, que solo pueden conocerse con la fe, por ejemplo la verdad religiosa. Entonces esta categorización con respecto al conocimiento es el aporte de Hugo de San Víctor, además de otros más que vamos a hablar también. Pasemos entonces a don Pedro Lombardo, 1096 a 1160. Obispo y teólogo, Pedro Lombardo reunió en un solo libro las sentencias de los padres de la Iglesia, en un libro llamado Libro de las Sentencias. Fue un libro fundamental en las escuelas medievales, porque de hecho la mayoría de los teólogos y filósofos de la Edad Media lo ocuparán como un referente en sus obras. Nosotros ya hemos visto esto en Santo Tomás de Aquino, donde cita a Pedro Lombardo numerosas veces. Este libro consta de los pasajes más controversiales y que además parecen contradictorios entre los distintos padres de la Iglesia. Es por eso que en este libro Pedro Lombardo trata de conciliar las posturas de los diferentes padres. La postura más difícil y controversial que tuvo que afrontar fue la de identificar la caridad con la Santísima Trinidad. En efecto, cuando un hombre ama a Dios y a su prójimo, este amor literalmente es Dios. Por otro lado, lo que también fue controversial fue la mirada del matrimonio, donde él postulaba que el solo consentir de las parejas bastaba para formar un matrimonio indisoluble. Eso no es posible, por cierto, hoy en día. Lo dejamos claro. Luego seguimos entonces con Al-Farabi, que es un filósofo musulmán, nacido el año 872 y muere en el 950.
Ya lo hemos visto en los podcasts, lo hemos visto en el blog. Y bueno, paralelo a lo que hicieron los teólogos y filósofos cristianos, existía también un trabajo de parte de los árabes. Estos formaron su propia visión del mundo, basado en el platonismo y el aristotelismo. El pensamiento de Al-Farabi fue influenciado por los pensamientos de Aristóteles, sobre todo cuando viajó a Bagdad a comienzos del siglo X. Aristóteles era una autoridad intelectual entre los árabes y Al-Farabi era el segundo tras los pasos del sabio griego. Tanto fue así que Averroes lo llamó el segundo maestro, porque el primero era Aristóteles. Su gran colaboración fue unificar la filosofía griega con el Islam y al mismo tiempo responder a las preguntas que a los árabes les era muy difícil de responder si no fuera por la filosofía griega. Por supuesto, Al-Farabi decía que las enseñanzas del Islam aisladas no podrían ayudar a ningún filósofo. De alguna manera, Al-Farabi posicionaba la revelación de la religión como un concepto inferior al de la razón que estaba en la filosofía. La revelación era para aquellos que no estaban listos para comprender el pensamiento abstracto y árido que tenía la filosofía. En todo caso, Al-Farabi también decía que la filosofía no se apartaba nunca del Islam. En cuanto a la política, Al-Farabi decía que eran los filósofos quienes tenían que gobernar, una idea muy similar a la de Platón y a la de Plotino también. Se dice que Al-Farabi no conoció la política de Aristóteles, pero varias fuentes indican que sí, que en realidad por lo menos conoció los primeros 2 libros de la política de Aristóteles. Ahí está Al-Farabi, en los podcasts lo hemos visto de manera particular, hemos visto su vida y obra, así como también hemos visto las mismas obras en particular. Vamos con Avicena. Avicena es otro filósofo también árabe, Ibn Sina le decían. 980, nace en el 980 y muere en el 1037. Su pensamiento filosófico se centra en los problemas del ser y su concepción, que se adelanta muchos años al pensamiento de Descartes. Para Avicena, la inteligencia es un ente separado del hombre que le permite conocer su lugar en el mundo. Por supuesto, podríamos decir que el pensamiento de Avicena representa la máxima cogito ergo sum, pienso luego existo, que pone la inteligencia en el primer lugar antes que los sentidos. Por otro lado, Avicena separa lo inteligible de la materia, por lo que también podemos ver influencias platónicas en su pensamiento. La mayoría de sus obras tienen una base aristotélica, de la cual difiere en un ámbito casi imperceptible. A través de las lecturas de sus obras nos daremos cuenta cómo es que la misma nos rememora los conceptos aristotélicos en lógica, física, matemática, entre otros. A consecuencia de ser más filósofo que teólogo, Avicena no se basa en el Corán o en la Biblia para dar una descripción de la causa primera. De hecho, sus explicaciones siguen el camino de Aristóteles principalmente, lo que no significa que Avicena haya sido ateo, al contrario, era un profundo creyente del Islam. Quizá una importante concepción religiosa haga pensar que Avicena no estaba muy de acuerdo con el Corán en cuanto a la resurrección de los cuerpos. Puede ser también que esté o que se piense que Avicena estaba alejado de la religión, pero la verdad es que eso no es así. Sí era muy aristotélico, eso lo podemos ver en el libro de la curación, el libro de la curación, que tiene una parte física y otra parte metafísica, así tal como fueron ordenadas las obras de Aristóteles, ¿no? Entonces, de todos modos, es un filósofo sumamente importante. Nos revela también el concepto de posibilidad. Con él aprendemos lo que es posible en cuanto al mundo. De hecho, Avicena, al igual que Averroes, también van a creer que el mundo es eterno, en contraste con los filósofos de aquel tiempo. Por ejemplo, el mayor detractor va a ser Al-Ghazali, el mayor detractor de Avicena. Y justamente nos toca ver ahora, en resumidas cuentas, porque ya lo hemos visto en el YouTube y en el blog de manera particular, a Al-Ghazali. Al-Ghazali nace el año 1058 y muere el 1111. Al-Ghazali fue uno de los responsables de que la filosofía fuera detenida por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque este pensador decía que la filosofía no era el método apropiado para encontrar la verdad. En efecto, la razón no nos puede llevar a entender las cosas que van más allá de ella. Sus comienzos los tuvo con las ideas platónicas, aristotélicas, aunque con estas últimas no estaba muy de acuerdo. Luego pasó al platonismo,
a las ideas de sus predecesores como Al-Farabi y Avicena, para finalmente desprenderse en realidad de todas ellas. Así como las cosas que van más allá de la razón son más importantes, es decir, Dios, los profetas o los milagros, entonces la teología, o más bien la profecía, supera con creces a la filosofía. Y esto puede recordarnos un poco a San Agustín de Hipona. De hecho, se le decía que Al-Ghazali, quizás no es correspondido, pero se decía que Al-Ghazali era el San Agustín árabe. Y esto sobre todo lo podemos ver en su comparación con el libro Contra los Académicos, donde se discute el tema de la verdad en concepciones filosóficas y teológicas. Al-Ghazali tenía múltiples discusiones con los filósofos, tanto con los filósofos como con los teólogos. Todos estos teólogos de su tiempo, y básicamente Al-Ghazali no estaba de acuerdo con los filósofos en dos puntos. En primer lugar, con la eternidad del mundo. Ya habíamos dicho que Avicena, por ejemplo, creía en la eternidad del mundo. Y claro, los filósofos pensaban que el mundo era coeterno con Dios, lo cual sería absurdo porque Dios lo creó todo. Esto lo creía Avicena. Quizás nos faltó decir que Avicena tenía la concepción de que si las cosas retroactivamente fueron posibles, es decir, si fue posible que usted naciera, entonces esa posibilidad retroactivamente siempre existió. Lo mismo podríamos decir del mundo. Si el mundo estaba en la mente de Dios, entonces el mundo es infinito, el mundo, es eterno. Porque si Dios es eterno y el mundo estaba en la mente de Dios, entonces los dos son eternos, son coeternos. Y con eso Al-Ghazali no estaba de acuerdo. Para más información, entonces, ver la incoherencia de los filósofos en el podcast que tenemos de Al-Ghazali, que justamente es del mismo nombre. Tampoco estaba de acuerdo con el conocimiento de los particulares. Los filósofos decían que Dios no conocía a los particulares, es decir, no conocía a los seres humanos, no conocía a los animales, etc. No sabía nada de lo que pasaba en el mundo. Dios solamente, por decirlo de alguna manera, echó a andar el mundo y se desentendió de él. Al ser solo universal, y por eso solamente conocía a los que eran como él. Es decir, claro, Dios solamente conocía a los que eran como él. Al-Ghazali no estaba de acuerdo con esto por una muy simple razón. ¿Qué impide que Dios pueda conocer a los particulares? Nada impide que Dios pueda hacerlo realmente. Entonces, si nosotros limitamos esa posibilidad, es decir, que pueda conocer a los particulares, estamos limitando a alguien que se supone, entendemos, que es ilimitado. Vamos entonces. Finalmente, Al-Ghazali pone todas sus energías a favor de la profecía como el método para conocer la verdad, en desmedro de la razón y la percepción, las cuales pueden ser engañosas. Finalmente, y desgraciadamente finalmente, porque la verdad es que la escolástica, si vamos a considerar a todos los filósofos árabes o musulmanes, deberíamos decir unos cuantos más. Deberíamos tener a Al-Kindi, por ejemplo, a Al-Razi, a los hermanos de la profecía, y a tantos otros. Son varios. Nosotros ya los hemos visto, algunos ya en el blog, otros en los podcasts. Así que, y claro, ¿por qué vemos hasta Averroes entonces? Porque así ha sido la tradición en la historia de la filosofía. La escolástica siempre comprende a estos cuatro filósofos que son fundamentales, sí, son fundamentales, pero realmente están obviando a otros filósofos que realmente también tienen una importancia tremenda. Pero aquí vamos a seguir la tradición de los libros de la historia de la filosofía, que en realidad solamente consideran hasta Averroes. De todas formas, si ustedes quieren ver a Al-Kindi, a Al-Amiri, Al-Razi, a los hermanos de la profecía, a todos aquellos en particular, bueno, usted los puede consultar en el blog porque ahí los tenemos todos.
Y algunos de ellos también los tenemos en el podcast. Vamos a seguir subiendo podcasts sobre los filósofos musulmanes. Averroes entonces nace el año 1126 y muere el 1198. El pensamiento de Averroes se apoya fundamentalmente en la obra aristotélica. Recordemos que el filósofo comentó muchas de las grandes obras del Estagirita y quizás por eso también se ganó el apodo del comentador. El comentador. Y junto con esto se ganó el repudio de sus cercanos intelectuales. No aceptaba la mezcla de platonismo con el aristotelismo que bien combinaban Al-Farabi, Avicena e incluso Al-Ghazali. Estaba por sobre todo con la razón, ya que en tiempos de Al-Ghazali sufría una gran crisis debido a la fe musulmana absoluta. Averroes es el encargado de reivindicar la posición del razonamiento por sobre la especulación y las infinitas concesiones de la religión. Como habíamos dicho, Averroes criticó el libro de Al-Ghazali, La incoherencia de los filósofos. Claro, Al-Ghazali tenía un libro que se llama La incoherencia de los filósofos, que lo acabamos de comentar. Y ahí empieza a refutar en realidad las ideas de Avicena. Es una crítica enorme a Avicena. Y fíjense que Averroes escribe una obra que se llama La incoherencia de los filósofos. Es decir, está tratando de reivindicar la filosofía y tratando de refutar al mismo tiempo a Al-Ghazali. Pero, insistimos, no es en el sentido de reivindicar un cierto tipo de ateísmo, sino que más bien para apoyar a los filósofos en la búsqueda de la verdad. En otras palabras, Averroes decía que las ideas de Al-Ghazali estaban bien, pero que debían ser revisadas por la filosofía. Y uno de los problemas más controversiales fue la afirmación sobre la creación del mundo ex nihilo, que significa la creación desde la nada. Y Averroes dice que el ser se da por una creación que no corresponde a Dios, pues de lo eterno no puede venir lo temporal. Sin embargo, Averroes nos dice que el ser depende de Dios, pero esto es solo una relación, no implica que Dios haya creado el ser. En otras palabras, Averroes quiere decir que el mundo no fue creado por él, pero sí depende de él. La verdad es que para Averroes la filosofía era el mismísimo Aristóteles, no Avicena, con quien Al-Ghazali estaba en conflicto. Finalmente Averroes establece que quien conoce la religión conoce la verdad, pero el filósofo conoce los medios para llegar a ella. Ese es el tema. También está Averroes en nuestros podcasts, por cierto. Causas sociales. Por otro lado, llama tremendamente la atención que Averroes pone a las mujeres, es decir, se pone a la defensa de las mujeres, declarando que eran tan capaces como los hombres a la hora de aprender y hacer actividades manuales. Convenía en que la gente no había que reprimirla, sino educarla, y estaba en contra de los gobiernos militares. Seguramente Averroes sacó toda esta influencia de los textos platónicos, ya que el mismo Platón decía que la educación era para todos. Una anécdota fascinante también con Averroes es que él nunca dejó de estudiar, nunca dejó de estudiar, excepto obviamente el día de su muerte y cuando se casó. Esos fueron los únicos 2 días que no estudió. Vamos entonces ahora con un tremendo hombre que es San Alberto Magno. Dejamos la filosofía árabe y volvemos al cristianismo. San Alberto Magno nació en 1193 y muere en el año 1280. Estudió en la Universidad de Padua, donde recibió instrucción sobre los textos aristotélicos, y de acuerdo con Rudolf de Novamagia, a Alberto le costaba mucho estudiar. Un día se escapó de la escuela en su hartazgo por ella, y cuando iba subiendo la escalera se encontró con la imagen de la Virgen María, quien lo bendijo para entrar en las órdenes sagradas. Y así Alberto se volvió miembro de la orden dominica y estudió teología en Bolonia y en otros lugares. Fue llamado Magno por sus grandes conocimientos filosóficos y teológicos. Fue ahí mismo donde hizo sus cátedras y escribió su obra Sumo de Bono, luego de su discusión con Felipe el canciller. En el año 1245 se convirtió en maestro de teología de la Universidad de Saint-Jacques, siendo el primer dominico en tener esta distinción.
En este periodo fue donde Santo Tomás de Aquino conoció todas sus obras y se convirtió justamente en su discípulo. En su vida académica estudió tanto los textos de Aristóteles como de los árabes, sobre todo de Avicena y Averroes. Sin embargo, Alberto criticaba duramente los textos de estos dos últimos filósofos debido a su visión del universo. Siempre defendió a la escuela dominica y de hecho él mismo fundó un programa de estudios para que los dominicos pudieran estudiar filosofía. En el año 1259 el Papa Alejandro IV lo hizo obispo de Regensburg, donde desarrolló su humildad mucho más que antes. De hecho, cuando se le pidió recorrer la diócesis a caballo, como así la dicta la orden, él prefirió hacerlo a pie. Por eso recibió el apodo de Botas de Obispo. En el año 1263, el Papa Urbano IV le reveló los deberes de un obispo más la predicación por la octava cruzada en los países germánicos. Luego Alberto renunciaría a los deberes de obispo entregándose una vida monacal en el convento de Wurzburgo. Un dato anecdótico de San Alberto Magno es que se dice que él habría descubierto la piedra filosofal. Ya en sus escritos sobre los minerales, Alberto Magno nos habla de un elixir que ocuparon los alquimistas para transmutar cualquier metal en oro. La transmutación seguiría prolongándose hasta que en cierta combinación se llegó a crear la piedra filosofal. A pesar de ello, la leyenda dice que Alberto Magno le pasó la piedra filosofal a Santo Tomás de Aquino antes de su muerte. Todo esto lo pueden ver en todo caso en nuestro podcast sobre alquimia, que también lo tenemos en nuestro canal y en el blog. Una de las últimas apariciones que hizo San Alberto Magno fue defender la idea de Santo Tomás de Aquino, que eran atacadas y criticadas por Esteban Tempier, quien condenaría los escritos. Este obispo de París objetaba a Santo Tomás su radicalismo aristotélico. De hecho, muchos filósofos que se sustentaban en teorías aristotélicas fueron condenados por este obispo. Era de esperar que Alberto Magno, siendo él también aristotélico, defendiera no solo la doctrina del estagirita, sino más bien profundamente a su discípulo Tomás de Aquino, quien para esa fecha ya había fallecido. Tuvo una corta vida el Santo Tomás de Aquino, si lo vemos de algún modo, como lo vamos a ver después. Alberto tenía esas enfermedades propias de la vejez y la muerte de su alumno Tomás de Aquino en el año 1274 lo agravó enormemente. Finalmente Alberto muere en el año 1280 con sus hermanos dominicos en Alemania. En el año 1622 fue beatificado y en 1931 sería hecho doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI. Lo sorprendente de Alberto es que este hombre pensaba más filosóficamente que teológicamente. Su preferencia por la filosofía lo ayudaba a sustentar la teología y de paso su fe por la religión. De ahí que su pensamiento fuera muy similar al de Aristóteles y por cierto fue él quien introdujo al filósofo griego en el pensamiento cristiano. Por otro lado, San Alberto Magno también trató de conciliar las posturas aristotélicas y platónicas, diciendo que la verdad se encontraba en el equilibrio de estas. Ciertamente, como habíamos dicho en el comienzo, los cristianos siempre, desde un comienzo de la historia de ellos, apoyaron las teorías platónicas por sobre las aristotélicas, por la inmortalidad del alma, entre otras cosas. Les era mucho más cómodo creer en Platón. Pero claro, cuando comienza la época de San Alberto Magno, que es un hombre que se interesa por la ciencia, que se interesa por lo natural, ya conocemos y mencionamos el tratado de mineralogía, comienza a dar un vuelco el pensamiento cristiano, pero un vuelco que no va a ser definitivo, sino que van a empezarse a considerar las teorías de Aristóteles, se van a cristianizar las teorías de Aristóteles y San Alberto Magno va a ser uno de los primeros que va a comenzar con esto.
Y a San Alberto Magno, curiosamente, no se le criticó. No se le criticó tanto como sí a Santo Tomás. Claro, porque tomar la postura aristotélica y hacerla cristiana podría ser una contradicción, porque el mismo Aristóteles decía que el alma realmente no era inmortal, sino que perecía con el cuerpo. Entonces, por la teoría del ilemorfismo. Entonces, era complicado que un cristiano llevara las ideas de Aristóteles a la iglesia. Pero para San Alberto Magno no era del todo erróneo. No era del todo erróneo. De hecho, le ayudó mucho para escribir su tratado sobre el alma, que es bastante aristotélico, por cierto. Bueno, San Alberto Magno tenía un pensamiento muy científico. Esto es algo raro en los teólogos de aquellos tiempos, centrados en acabar con la herejía. Y él mismo decía: no hay ciencia alguna sin el conocimiento exacto de los lugares geográficos, de sus diferencias y de las causas de ellos. Los que no conocen estas cosas, o los que no se preguntan por estas cosas, cometen un grave error. Es así que San Alberto Magno no era solamente un teólogo, filósofo, científico, sino que era un gran investigador de la naturaleza. San Alberto siempre quiso incorporar la filosofía a la teología, y es por eso que nunca descuidó ni la ratio superior ni la ratio inferior. La ratio superior es la teología y la ratio inferior sería la filosofía. Muchos filósofos anteriores habían desechado la filosofía siendo fideístas y teólogos a ultranza. Fideísta quiere decir que antepone la fe por sobre todo. Y bueno, un ejemplo de esto fue el mismo Al-Ghazali, quien había escrito La incoherencia de los filósofos, donde este demostraba los puntos en contra de los filósofos. Vamos ahora con otro filósofo. Dejamos a San Alberto Magno y vamos con Roger Bacon, que nace el año 1214 y muere el 1292. Podemos ver que el pensamiento de Roger Bacon inicialmente es totalmente aristotélico y luego va pasando a ser un poco más místico y esotérico con todo aquello que involucra la alquimia y la astrología, cosas que a fin de cuentas lo hicieron separarse de sus hermanos franciscanos. Entre los pensamientos conflictivos de ese entonces estaban dos bandos, los franciscanos y el cristiano católico, con San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Los franciscanos, por ejemplo, estaba Alberto de Jales. Por supuesto, en contra de sus rivales, Roger Bacon estaría del lado de su maestro, aunque al final de su vida también podemos ver una cercanía con la alquimia, materia que San Alberto Magno acogía de todas maneras. Sin embargo, ya al final de su vida, Roger Bacon acogió un pensamiento más independiente. ¿Por qué? Digamos que era porque tenía los recursos para hacerlo. Los libros de autores desconocidos o prohibidos llamaban mucha más su atención que los clásicos. Bacon era muy crítico de las verdades de su tiempo. De hecho, él llega a afirmar, el mismo Bacon, la verdad es hija del tiempo. Y con esto Bacon quiere decir que los errores del hombre del pasado son solucionados con los hombres contemporáneos. Bacon decía que las ciencias son necesarias en los estudios de la religión, y ya en sus escritos del Opus Maius vemos que destaca la importancia y la presencia de todas las ciencias en la Biblia, por ejemplo la geografía, la traducción, la naturaleza, etc. Se le atribuye la invención de las gafas, ya que dio especial relevancia a los lentes como material de aumento en la vista. Sí, en realidad dio especial relevancia al cristal. Él fue uno de los primeros que dijo, bueno, el cristal es un elemento importante para mejorar la vista. Eso es con respecto a Roger Bacon. Vemos que Roger Bacon también tiene una posición científica de alguna manera, trata de incorporar las ciencias a la teología, y por esa misma razón Roger Bacon introduce de algún modo también el aristotelismo. Es también un colaborador quizá indirecto, involuntario, pero va entonces incorporando estos conceptos. Vamos ahora con una figura tremenda en la escolástica, que es Santo Tomás de Aquino, que nace el año 1225
y muere en 1274. En el año 1245, Tomás estudió en la Universidad de París, donde conoció al gran dominico Alberto Magno. Sin embargo, Alberto Magno fue enviado a enseñar a Cologne en 1248 a Studium Generale, por lo que Tomás lo siguió y rechazó la oferta del Papa Inocencio IV de hacerlo abad de Montecassino. Alberto Magno nombró Magister Studentium a un desconfiado Tomás de Aquino. Si bien Tomás era muy tranquilo y callado, Alberto Magno profetizó su persona con una sentencia. Miren lo que dice Alberto Magno. Ustedes lo llaman el buey mudo, pero en su aprendizaje este buey rugirá de tal manera que todo el mundo lo escuchará. San Alberto Magno fue uno de los maestros que más tuvo confianza y fe en el tímido Tomás, quien no podía ser más callado y taciturno. Enseñó en la universidad Santo Tomás hasta alcanzar su grado de maestría en teología. Dio clases sobre el Antiguo Testamento, comentó algunos pasajes de la Biblia y también ponía especial atención a las sentencias de Pedro Lombardo. La lista de comentarios que tenía Tomás era bastante larga y extensa, pues ahondaba de manera detallada todos los puntos de sus predecesores. En esta época, Tomás de Aquino escribió sobre profundas reflexiones filosóficas a raíz de las herejías y ataques que se hacían contra el culto religioso. Famosos son sus comentarios a Boecio, quien fue un filósofo que ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, muy destacado, romano, el último romano, el primer escolástico. Esta época dio tal influencia a Tomás que finalmente escribiría el compendio Summa contra Gentiles, que por cierto nosotros hemos analizado la Summa contra Gentiles con nuestro canal amigo Sedes Sapientiae, a quien también mandamos un saludo y también agradecemos sus colaboraciones. Véanlo, véanlo, es un canal dedicado al doctor Angélico. Si bien todos los trabajos de Tomás de Aquino eran para la Iglesia, estos que siguen eran exclusivamente para ella. O sea, estos trabajos que siguen. En el año 1259, el filósofo dejó París para que otros miembros pudieran adquirir experiencia, mientras él volvía a Nápoles, donde eventualmente se convirtió en un erudito y teólogo oficial. Produjo muchos trabajos para el Papa Gregorio IX, relacionados con la liturgia y las festividades, e incluso algunos himnos como Pangelinga, Tantum Ergo y Panes Angelicum. En el año 1265 fue enviado a enseñar al convento romano de Santa Sabina por la orden de los dominicos. En esta época fue donde se dedicó a estudiar filosofía, moral y naturaleza. Fue aquí en Santa Sabina donde Tomás comenzó su más excelsa obra llamada la Summa Teológica. Más tarde, la orden dominica lo enviaría de nuevo a París para hacerse maestro por segunda vez, la cual fue una posición que tomó hasta 1272. Esto fue debido al surgimiento de lo que se llamó averroísmo, es decir, un movimiento que promovía las ideas del filósofo musulmán Averroes y por otro lado la radicalización del aristotelismo. Con respuesta a estas dos corrientes, Tomás escribe De Unitate Intellectus contra Averroistas, donde enfáticamente muestra las contradicciones que encierran las ideas del filósofo. Realmente Tomás quedó muy impresionado por el surgimiento de estas ideas, que a su juicio no era un daño para la comunidad cristiana. Sin embargo, aún existía otro enemigo al cual enfocarse, ya que los franciscanos no estaban de acuerdo con las ideas de Tomás, posiblemente porque existió una especie de pleito entre los dominicos y los franciscanos. Por cierto que cuando uno lee este texto contra averroístas, la verdad es que parece ser que Tomás estaba en desacuerdo contra aquellos que promovían las ideas de Averroes erróneamente. Por eso dice contra averroístas y no contra Averroes, sino que contra aquellos que hablaban sobre Averroes. Bueno, debemos pensar que mucho antes de la idea de Santo Tomás de Aquino, la Iglesia estaba separada del pensamiento filosófico griego. Sin embargo, con el tiempo,
poco a poco comenzó a ceder hasta considerarlo completamente. No obstante, la diferencia con Tomás se centra en que el filósofo propone un aristotelismo cristianizado, y ese era un gran problema porque, como les había dicho, la imagen de Aristóteles estaba muy alejada de la iglesia. Pero personajes como Roger Bacon y San Alberto Magno trataron de mejorarla, de ponerla en pie. Y Santo Tomás de Aquino, por cierto, que va a seguir la misma tradición. El tema es que era muy difícil hacer calzar a Aristóteles con las ideas. No todos estaban de acuerdo. De hecho, Tomás de Aquino fue muy criticado por ello. Le fue muy difícil obtener la aprobación, aparte de su maestro, de otros cristianos realmente también destacados. Entonces fue una época muy difícil. Recordemos, en todo caso, que Santo Tomás fue alumno de San Alberto Magno, quien, como ya habíamos visto, era un fascinante comentador y estudioso de las obras de Aristóteles. Santo Tomás rescataría las ideas de Aristóteles para encauzarlas en el cristianismo, mucho más que explicarlas como haría su maestro. Podríamos decir que San Agustín de Hipona se corresponde con todas las ideas del platonismo, mientras que Santo Tomás de Aquino se corresponde con las del aristotelismo. Es increíble, en todo caso, cómo Aristóteles había influenciado a muchos filósofos. Sin embargo, en el siglo XIII existía aún mucha reticencia con el pensamiento del estagirita. En efecto, los de la patrística exaltaban a Platón, ya que las ideas de Aristóteles estaban más a favor de las criaturas que de la divinidad. Y no sería hasta San Alberto Magno que eso cambiaría. Santo Tomás de Aquino estuvo de acuerdo con muchas ideas del aristotelismo. De hecho, consideró toda la obra del órgano de Aristóteles, que no es de extrañar porque en esos tiempos estaba la sentencia muy famosa en la Edad Media que decía: pensar bien es pensar como Aristóteles. Fíjense lo potente de esta sentencia. Pensar bien es pensar como Aristóteles. El filósofo cristiano aceptó incluso hasta el ilemorfismo, la sustancia, el accidente, y combatió el atomismo que aún daba de qué hablar. Sin embargo, existen ideas en las que Santo Tomás no coincidía, y eran las siguientes. Santo Tomás de Aquino no creía en la eternidad del mundo, como sí lo creía Aristóteles. No creía en la muerte del alma con el cuerpo, como sí lo creía Aristóteles, y que la felicidad del hombre se la procura él mismo, como decía Aristóteles. Y entre muchas otras, no es difícil ver por qué Santo Tomás de Aquino no estaba a favor de estas ideas. Las ideas de Aristóteles no coinciden con las Sagradas Escrituras, y eso era un problema que Santo Tomás de Aquino debía solucionar si quería poner el pensamiento entre sus contemporáneos. Pero fíjense que esa no fue la única influencia. Vamos a ver entonces ahora las coincidencias y rechazos con cada una de las escuelas que Santo Tomás de Aquino tuvo contacto. Con los estoicos, bueno, tenemos a Lucio Aneo Séneca, Marco Tulio Cicerón, los romanos en realidad. Vamos a nombrar solamente a los romanos. Y las coincidencias que tenían con estos estoicos romanos son las descripciones de las virtudes cardinales y la descripción de una vida contemplativa. Pero el rechazo es la responsabilidad de Dios en las acciones del hombre, como lo dice Marco Tulio Cicerón en el De Natura Deorum, y de que no hay libre albedrío en el hombre. En general, Santo Tomás acepta de buena gana todo lo demás escrito por Cicerón. Y ahora, con respecto a Séneca, bueno, dice que la descripción de las virtudes cardinales y la descripción sobre el buen vivir son cosas que coinciden con el pensamiento cristiano. Lo que no estaba de acuerdo Santo Tomás de Aquino con respecto a Séneca era que la razón es lo único que nos da fortaleza. No, para Santo Tomás de Aquino también está la fe, también están las virtudes teológicas o teologales, como son la fe, la caridad y la esperanza. También existe una diferencia con San Agustín, coincidencias y rechazos. Nosotros ya hemos hecho un podcast sobre las diferencias entre Santo Tomás y San Agustín de Hipona, para que la puedan consultar. Y bueno, en breve resumen, las coincidencias es que Dios es simple mientras que los ángeles y otros seres celestiales son compuestos. Dios es la verdad, también está de acuerdo con eso. El hombre busca la felicidad en Dios, también están de acuerdo. Pero ¿en qué
no coincidían en que Dios es la causa de su propia sabiduría, en que el alma tiene un conocimiento natural de lo que ocurre en la tierra y deducir la existencia de Dios por medio del orden observable del mundo, que esa era la idea también de San Agustín. Podemos ver claramente que las oposiciones de Santo Tomás proceden de su preferencia, obviamente, al campo aristotélico. ¿Qué coincidencias habían con don San Anselmo de Canterbury? Bueno, que Dios es la verdad, que Dios es el ser más grande que existe y que en la prudencia está la voluntad. En lo que rechazaban, bueno, o en lo que no coincidían es que Dios es aquello tan grande que nada más que puede ser pensado. El argumento ontológico, Tomás de Aquino no está de acuerdo con él. El pecado es necesario en el hombre, tampoco está de acuerdo Santo Tomás de Aquino con esto. Y la justicia yace solamente en la voluntad, tampoco Santo Tomás de Aquino está de acuerdo con esto. Y finalmente, bueno, con Averroes, por cierto, las coincidencias es que Dios es eterno, Dios es inmutable y que tanto la filosofía como la religión son medios para alcanzar la verdad. Los rechazos con respecto a estos dos filósofos es que el mundo es eterno. Santo Tomás de Aquino no compartía eso, tampoco comparte que esto del monopsiquismo, de que todos tienen una misma alma y que tampoco que el alma no es eterna, también lo rechaza Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, esto es en resumen lo que significa Santo Tomás de Aquino. Deja bien parado, por decirlo de alguna manera, el aristotelismo. La imagen de Aristóteles se introduce en el cristianismo. La argumentación de las 5 vías, las 5 vías sobre la existencia de Dios. Porque si hay algo que caracteriza muy bien a Santo Tomás de Aquino, es esta teoría, en contraposición al argumento ontológico, porque claro, el argumento ontológico nos lleva a pensar de que Dios es aquello por lo cual nada más grande puede pensarse. Entonces estamos teniendo un argumento a priori. Cuando uno dice eso, en realidad está aceptando, si acepta el argumento ontológico, está aceptando una característica a priori de Dios. Y es una prueba a priori. Y uno podría pensar que es totalmente lógico, ¿no? Que nada más Dios es aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado. Es lógico pensar eso. Pero la pregunta es, y es la pregunta que se hace Santo Tomás de Aquino, ¿eso demuestra la existencia de Dios? Que yo diga que Dios es aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado, ¿demuestra la existencia de Dios? Parece ser que no. Parece ser que solamente es una idea a priori. Parece ser que es solamente una aseveración. Parece ser que yo solamente estoy afirmando algo, que Dios es por aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado. Parece que solamente lo estoy afirmando, no estoy probándolo. Entonces Santo Tomás de Aquino nos dice, no, esto hay que probarlo. Hay que probarlo y la manera de hacerlo es por medio de las 5 vías. También tenemos un podcast sobre las 5 vías para que lo puedan escuchar. Básicamente son 5 demostraciones a posteriori sobre la existencia de Dios. En mi opinión, la primera es la mejor. La primera es irrefutable, ¿no? Voy a resumir brevemente la primera vía porque ya las 5 vías ya están explicadas en otro podcast. La primera vía consistía en el movimiento, que consta que obviamente hay seres que se mueven, pero todo lo que se mueve es movido por otro y como una consecuencia infinita de causas que se mueven, es imposible. O sea, si nosotros partimos de que, bueno, yo muevo la piedra es movida por mi mano, la mano la muevo yo me muevo por la inteligencia es movida por alguien más y voy así hasta el infinito, no vamos a llegar a ninguna parte. De hecho, si es hasta el infinito la piedra que se supone que voy a mover, nunca se movería. Porque hay una cadena, porque primero, para mover esa piedra vamos a tener que pasar por una cantidad infinita de acciones y una cantidad infinita de causas. Por lo tanto, nada se crearía, nada llegaría a ser si digamos fuera infinito. Por lo tanto, debe haber un primer motor, debe haber algo que inicie toda esta cadena. Y ese punto es muy bueno.
con respecto a la primera vida de Santo Tomás de Aquino. Tiene que haber algo que haya hecho comenzar todo este mundo, que le haya puesto la llave para que todo esto se accionara y todo esto comenzara a moverse. Es un muy buen argumento, es simple, es aristotélico. Imagínense lo que acabo de hablar, motor. Ya la teoría del primer motor aristotélico. Entonces, del primer motor inmóvil, que siendo inmóvil mueva a los demás. Me parece que es un muy buen argumento para la existencia de Dios. Sin embargo, también va a intentar ser refutado. Esto no va a quedar así simplemente, sino que también se va a cuestionar el argumento de las 5 vías tomistas. Los posteriores, de hecho, lo van a criticar, de la escolástica. Sí, lo van a criticar. Algunos lo van a incorporar, pero van a decir que es mucho mejor el de Anselmo. Sí, algunos lo toman en cuenta y otros no. Eso es lo que pasa con el argumento de Tomás de Aquino. Y bueno, luego tenemos entonces a Alejandro de Hals, que nace en el año 1185 y muere en 1245. El pensamiento filosófico de Alejandro de Hals está estrechado entre la filosofía de San Agustín de Hipona y San Anselmo de Canterbury. De hecho, Alejandro acepta y reconoce la labor de San Anselmo en el argumento ontológico, además de coincidir con la doctrina del monologión, que es una obra de San Anselmo. Ven entonces cómo es que después de Santo Tomás de Aquino se vuelve a considerar nuevamente el argumento ontológico de San Anselmo. Por supuesto, tampoco se puede dejar de lado, como se mencionó anteriormente, que Alejandro siguió la doctrina de las sentencias de Pedro Lombardo, considerando incluso más importantes que las lecturas de la Biblia. Sin embargo, lo más destacable de Alejandro fue seguir la línea de pensamiento de San Anselmo. Alejandro nos decía que el pecado era falta de justicia. En otras palabras, el pecado no solo era el castigo, sino que además era la causa del mismo. Así, el cuerpo representaría la corrupción, el alma representaría aquello que es puro y limpio. Como Dios nos dio el cuerpo, así también nos dio el alma. Por lo tanto, Dios es misericordioso al otorgarnos el alma teniendo un cuerpo corrupto. También desarrolló Alejandro la idea de la guerra justa, aunque este concepto ya había sido desarrollado por San Agustín, cuando el santo de Hipona se refería al concepto de orden. Y diciendo a su vez que para que se produzca la guerra, se necesitan 4 condiciones. 1. Autoridad y actitud de quien declara la guerra. Intención y condición referente a los soldados. El mérito del enemigo. Y la justa causa. La justa causa a su vez se divide en 3. El alivio de la gente, la coerción de los malditos y la paz para todos. Nótese entonces cómo el concepto de paz va en último lugar cuando se habla de la guerra justa. Y de Alejandro pasamos a San Buenaventura, que nace en 1217 y muere en 1274. San Buenaventura es considerado un agustiniano, es decir, un seguidor de la doctrina de San Agustín de Hipona, mientras que los filósofos como Roger Bacon, San Alberto Magno y Santo Tomás se enfocaban en la visión de la ciencia y la filosofía aristotélica. San Buenaventura analiza el mundo platónico y lo junta con el pensamiento de San Agustín de Hipona. Compartió plenamente los pensamientos de Santo Tomás de Aquino con respecto a la eternidad del mundo. Combatió junto a Tomás de Aquino contra los averroístas, pero disentía en algunas cosas con el aquinate. Estaba de acuerdo con que se podía probar la existencia de Dios, pero su modo distaba totalmente de cómo lo comprendía Santo Tomás. De hecho, San Buenaventura apoyaba mucho más el argumento ontológico que las 5 vías tomistas. Y aquí tenemos nuevamente otro santo que apoya las ideas de San Anselmo. Bueno, no otro santo, sino que es en concordancia con Alejandro. San Buenaventura considera la filosofía como el camino a la revelación de muchas ciencias, pero no el camino a la verdad. Si alguien se detiene en la ciencia de la filosofía, tarde o temprano caerá en un error,
Porque la filosofía es humana. La filosofía es humana. Entonces, claramente no habría una certeza para San Aventura, sino que en realidad tendríamos que enfocarnos más en la teología en ese sentido. Para San Buenaventura, las visiones de Aristóteles están erradas. Y por lo que Platón sería el más adecuado para un estudio filosófico. Y en todo caso, si hay un mérito que San Buenaventura puede destacar en Aristóteles, es que el Estagirita es una autoridad, por cierto, pero en el campo de las ciencias, no en el campo de la filosofía. Y la crítica más aguda que hace Buenaventura a Aristóteles es que éste rechaza la teoría de las ideas de Platón, y al rechazarlas, entonces se dice necesariamente que todo estaría manejado por el azar. De ser así, entonces Dios no podría existir, porque Dios es el que da orden al universo. Vamos entonces con Juan Duns Scoto. Este es otro Scoto. Ya tenemos a Juan Scoto Erígena y ahora tenemos a Juan Duns Scoto. No cabe confundirlos. Scoto Erígena es muy anterior a Juan Duns Scoto. Juan Duns Scoto nace el año 1266 y muere el 1308. Bueno, lo primero que tenemos que hablar sobre Juan Duns Scoto es que en la metafísica trata a los universales como reales. Es decir, Duns Scoto era un realista de tomo y lomo. Con realista queremos decir que Juan Duns Scoto creía firmemente en que los universales sí tenían una existencia propia e independiente del hombre. Sin embargo, Scoto nos dice que hay ciertas cosas que tienen una naturaleza común. Por ejemplo, Sócrates, Platón y Aristóteles obviamente tienen en común la humanidad. Tenía un pensamiento abstraído en parte por Aristóteles llamado univocidad del ser. Este planteamiento era contrario al dicho por Santo Tomás de Aquino. Recordemos que Santo Tomás de Aquino tenía una discusión acerca del ser y la esencia. Por un lado, Tomás decía que Dios era el único ser que tenía tanto ser como esencia juntos, mientras que en todos los otros seres esta distinción sí existía. Es decir, Dios es como ser y además es su esencia. El ser de Dios y su esencia se confunden, están en el mismo, no están separados. Está el ser y está la esencia en el mismo Dios. Pero eso no ocurre, dice Santo Tomás de Aquino, no ocurre con respecto a los hombres, a las criaturas. Ahí no. Ahí está el ser por un lado y está la esencia por otro. Nosotros somos seres compuestos, por supuesto. Entonces Dios es un ser que tiene tanto ser y esencia. Recordemos que el ser es lo más íntimo del ente y siempre el ser va a responder a la pregunta, bueno, ¿es o no es? ¿Existe o no existe? Ese es el ser. Y por lo tanto la esencia es el modo, es decir, ¿qué es ese ser? Por lo tanto, para Santo Tomás de Aquino, en Dios se une la esencia y la existencia, el ser y la esencia. En cambio, en los hombres, en los animales, las criaturas, esto se diferencia, porque los entes son, pero también son algo, y ahí estriba la diferencia. En cambio, en Dios no se aplica aquello. De hecho, Santo Tomás de Aquino decía que solamente Dios tiene el ser por esencia, pues las criaturas tienen el ser por la mera participación de éste. Las criaturas son similares a Dios, pero Dios no es similar a ellas. De aquí que también surgen dos tipos de un ser analógico, como lo postulaban en la Edad Media, y como también acertaba a adherir Santo Tomás de Aquino. Hay dos tipos de analogías. Una que es la atribución, como por ejemplo la medicina es sana y sano es el animal, la medicina es causa de la salud del animal, etc. Hay una analogía.
Y luego tenemos la proporcionalidad, significado entre el ser de Dios y de las otras criaturas. Y en efecto, cuando se habla de sano, se habla de muchas formas, como adjetivo y como sustantivo. Y de hecho, para llevarlo a un ejemplo más cotidiano, más contemporáneo, podríamos decir el banco de una plaza o el banco para depositar dinero. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el banco que puede ser visto desde dos puntos de vista. Tiene dos acepciones y sin embargo es la misma palabra. Por eso esto es lo que también decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, el ser se dice de muchas maneras. Y Santo Tomás de Aquino seguía la misma idea, creía en lo mismo. El ser se dice de muchas maneras. Eso es el ser analógico, comprender que el ser tiene más de una definición. Pero el mayor crítico entonces a esta teoría es justamente Juan Duns Scoto, que nos dice que el ser no es un concepto llevado por analogía, pues este siempre predica la existencia de algo. Por ejemplo, si se dice Sócrates es mortal y Dios es inmortal, ambos tienen un concepto unívoco, que es el ser, que se refleja en la palabra es. ¿Ah? Entonces, claro, acá hay una discusión enorme. Hay una discusión enorme porque por un lado se dice está bien. El ser se dice de muchas maneras. El banco de la plaza, el banco donde se retira dinero. Sí, se dice de muchas maneras. Pero Duns Scoto lo lleva a lo que significa la palabra ser. Cuando nosotros decimos la cópula. La cópula es el verbo ser o estar. Yo soy, yo estoy. Es soy y estoy es el verbo ser o estar. Y claro, soy y estoy significa existencia. Significa existencia para Juan Duns Scoto. Entonces ahí tenemos una contraposición al ser analógico, porque entonces tendríamos lo que se conoce como el ser unívoco. El ser analógico y el ser unívoco. Más adelante obviamente van a existir otras teorías. De hecho va a existir el mismo David Hume, unos siglos después, quien va a decir que en realidad el ser no es ni analógico ni unívoco, sino que el ser en realidad no representa nada y no es nada. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy simple e incluso gramatical. El ser o estar no es innecesario. Que yo diga, por ejemplo, yo soy Juan, la cópula ahí en realidad no comunica mucho. ¿Por qué? Porque yo bien podría decir yo Juan y ustedes me podrían entender perfectamente. No tendría la necesidad de decir yo soy Juan. De hecho, en algunos idiomas, por ejemplo el ruso, no está la cópula. Es decir, ahí en ruso sí dirían yo Juan. ¿Se dan cuenta? Ahora sí la cópula está en el tiempo pasado y en el tiempo futuro, pero no está en presente. O sea, que uno puede prescindir de la cópula y darse a entender, decía David Hume. No lo hacía con este ejemplo del ruso, yo se lo estoy dando porque conozco algo de ese idioma. Pero bueno, nos fuimos muy adelante. La cuestión es, Santo Tomás de Aquino dice que el ser es analógico, el ser se dice de muchas maneras. En cambio, Duns Scoto dice, no, el ser en realidad se dice solamente de una manera, es unívoco, da la existencia, da el ser. Eso es todo. Duns Scoto elabora una teoría totalmente diferente al hilemorfismo, y esta se sustenta en 3 puntos. En primer lugar, la materia puede existir sin la forma, ya que las cosas pueden estar en constante cambio. En segundo lugar, no todas las sustancias creadas vienen de la forma y la materia. En tercer lugar, una sustancia puede tener más de una forma sustancial. Por ejemplo, el hombre puede tener 2 formas, la de su cuerpo y la de su alma. Y este principio se va a llamar exeidad, que sería más bien la esencia de una cosa, una esencia particular de cada individuo con respecto a lo concreto y no concreto. La exeidad denota la individualidad que consiste en la última realidad del ente, que contrae la forma y la materia a una cosa particular.
Otra de las cosas interesantísimas de Juan Duns Scoto es el voluntarismo. El voluntarismo es la doctrina que consiste en establecer que Dios hace todo mediante su voluntad y no mediante su intelecto. En efecto, Duns Scoto nos decía que la voluntad es superior al intelecto, ya que sin esta el intelecto no podría hacer nada posteriormente. La moralidad, por ejemplo, no saldría del intelecto de Dios, es decir, los 10 mandamientos no serían consecuencias naturales o leyes naturales de los hombres, sino que justamente preceptos divinos más allá del hombre. Esto va en contra de la filosofía socrática del intelectualismo, pues esta estaba basada en que la razón es más poderosa que la voluntad. Otro argumento que estaría en contra del voluntarismo proviene del mismísimo Santo Tomás de Aquino, quien nos decía, al igual que los griegos, que todo lo que hacía Dios era necesario e inmutable. De hecho, Duns Scoto logra probar que esto no es así, pues Dios no puede conocer el futuro, al contrario, solamente conoce la contingencia del ser, que es otra cosa. Una última explicación del voluntarismo es la natural y obvia procuración que tenemos hacia la felicidad. En efecto, nadie tiene repulsión a la felicidad, al contrario, todos quieren procurársela. Cuando el hombre quiere algo, lo quiere porque no le da un mal. Si esto es así, entonces aquello que es bueno es aquello que se quiere. Por lo tanto, la voluntad es más importante que la razón, aunque la razón pueda preceder a la voluntad, pues para tener voluntad se necesita razón. Sin embargo, la decisión de hacer el bien o el mal la tiene finalmente la voluntad. De ahí que sea más importante. De hecho, se puede ver claramente cuando un hombre quiere algo, incluso a falta de razón. Por lo tanto, la voluntad sigue siendo la decidora entre el bien y el mal. Por esto, Duns Scoto nos dice que Sócrates se equivocaba al decir que el mal era producto de los errores que cometía el hombre. Al contrario, el mal es producto de la voluntad del hombre. Vamos entonces con Guillermo de Ockham, que nace en 1285 y muere en 1347. Guillermo de Ockham fue pionero del nominalismo y de hecho algunos lo consideran el padre de la epistemología. Ockham afirmaba que solamente los individuos existían, pero no los universales, ya que estos son solo la creación de los individuos. Como hemos visto ya en un podcast tenemos 2 podcasts de Guillermo de Ockham. Los universales para Ockham serían solamente intenciones del alma, él así los menciona, intenciones del alma. Ockham no era nominalista como Roselino o Abelardo, o Pedro Abelardo. Todo lo contrario, los llamados universales son sustitutos mentales para las cosas reales, además de ser el término para el proceso reflexivo de aquellas. Por lo tanto, su mirada no era como la de Roselino, quien decía que los universales eran meras palabras, flatus vocis, voces vacías, ni tampoco como Pedro Abelardo, quien decía que los universales son aquellas palabras que significan algo, es decir, no es importante la palabra en sí misma o la voz que se tenga, sino que lo que aquella significa, el sermo. También está la conocidísima navaja de Ockham, por la que ya hablamos, ya explicamos, pero vamos a resumir aquí entonces. Para Ockham el pensamiento se dividía en dos, en un pensamiento intuitivo y en otro abstractivo. El intuitivo era una aprehensión inmediata de una cosa y el abstractivo era una aprehensión de una cosa sin necesidad de la presencia de la cosa. Entonces, la intuición sería un proceso de aprehensión rápido, ya sea sensible o intelectual. En efecto, la evidencia de la verdad validará la intuición como aprehensión efectiva. Sin embargo, la abstracción es un proceso mental que crea la representación mental de una cosa. Bajo este concepto, Ockham sugiere que la aprehensión simple es mucho mejor que la compleja y abstracta. En otras palabras, las explicaciones más simples son mejores que las complejas. De hecho, Ockham lo explica en varios aforismos. Dice, en vano se hace por muchos lo que puede hacerse por pocos. No hay que multiplicar los entes sin necesidad y no hay que poner la pluralidad sin necesidad.
Y esto es una profunda crítica a la tradición filosófica y teológica, donde se crean conceptos como individuación, sustancia, esencia, intelecto activo, intelecto pasivo, y en efecto esta sería la última vez que estos conceptos fueran debatidos, como lo habló Nicola Bagnano en un diccionario de filosofía. De ahí que reciba su nombre la navaja de Occam, ya que rasuró todos los conceptos inteligibles, enmarañados. También se decía que cortaba las barbas de Platón por los universales, por los objetos inteligibles, etc. Fíjense que la navaja de Occam se ocupa también en varias disciplinas, en la economía, por ahí alguien me dijo en el teatro, también en la sociología, etcétera. Se supone que la navaja de Occam nos lleva a que las soluciones más fáciles siempre son las más correctas, o los pensamientos más simples siempre son los correctos y los complejos no lo serían. O por lo menos sería más fácil llegar a través de un razonamiento más simple. Esta es la navaja de Occam. Imagínense ustedes todo lo que se ha construido, todo lo que hemos hablado nosotros. Hemos hablado de las categorías de Aristóteles, hemos hablado de las facultades del alma, las numerosas facultades del alma que nombra San Alberto Magno, la incoatio formae, todo lo que han puesto los filósofos con respecto a los universales y con respecto a estos términos metafísicos que finalmente la navaja de Occam termina por rasurar. Aunque en realidad hay muchos conceptos que todavía subsisten. Todavía después se va a hablar de las categorías del ser, se va a hablar sobre la sustancia, sobre la materia, se van a hablar sobre eso. Quizás, como dice Nicola Bagnano en su diccionario de filosofía, no va a existir ya más el debate del intelecto activo y el intelecto pasivo, sino que ahí va a terminar con Occam. Occam también nos hablaba de la política, porque su vida quedó enormemente marcada por la excomulgación. Entonces se formó una cosmovisión política frente al papado, diciendo que éste no tenía una doble autoridad, es decir, no tenía autoridad ni religiosa ni política, en el sentido de que, claro, antes se decía que habían dos espadas, o estaba la famosa teoría de las dos espadas, donde se supone que el Papa tenía tanto el poder espiritual como el poder terrenal. Entonces el Papa poco menos que era el amo del mundo, ¿no? Pero Occam nos dice que el poder espiritual lo tiene Dios, no lo tienen no lo tiene el poder civil, no lo tienen los hombres y mucho menos el Papa. No tiene poder espiritual, eso lo tiene Dios. Poder civil, bueno, es el poder del Estado, así que por ahí podría ir, pero tampoco es el correcto, porque al final están los monarcas, etcétera. Entonces Occam trata de separar este concepto de las dos espadas y trata en realidad de refutarlo. Vamos entonces finalmente con el maestro Eckhart. Nace el año 1260 y muere en 1328. Vamos con su concepto de Dios. Dice que sin Dios el hombre ni el mundo podrían ser algo. Es decir, tanto el mundo como el hombre necesitan a Dios para existir, ya que el mundo está en la mente de Dios. Por lo tanto, ser y pensamiento coinciden en Dios, y Dios es tanto pensamiento como ser a la vez. En consecuencia, Dios es la esencia de todas las cosas que existen, y es el hombre quien debe buscar su propia esencia, tratando de alejarse de las cosas mundanas. Esta visión enteramente platonista hará un quiebre final en la filosofía medieval, pasando del aristotelismo al neoplatonismo. Se va a terminar de consolidar. En cuanto al ser, dice que el ser y el conocer, pongámosle también pensamiento, existen en Dios conjuntamente, lo que significa que tanto el mundo como el hombre han existido en la mente de Dios. Por lo tanto, el hombre tiene un contacto directo con Dios, no son separados por un intelecto ni mucho menos. Bajo este respecto, se puede decir que las cosas existen ab aeterno, es decir, desde siempre. Para apoyarlo con la Biblia, el maestro Eckhart dice,
en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Como el Verbo estaba en Dios, entonces se concluye que el Verbo, que es la palabra que contiene tanto el ser como el no ser, está en Dios. Por lo tanto, Dios no es un ser, sino que es un creador de ser. En otras palabras, Eckhart quiere decir que Dios está por encima del ser, ya que el ser puede ser conocido por el hombre, pero Dios es inefable, indescriptible. Para que el hombre sea recto, entonces éste tendrá que someterse a una vida religiosa, como lo será el estar alejado de las pasiones y deseos. Para que el alma del hombre se aferre a Dios, porque Dios está con él de todas maneras, es necesario que el hombre esté despojado de cualquier otra criatura o deseo. En efecto, cuando se sufre por otra persona, el dolor es crítico, pero cuando el dolor es por Dios, el hombre no puede sufrir, pues este dolor se lo lleva a Dios. El peso de ese dolor se lo lleva Dios. Hemos terminado entonces este periodo de la escolástica, muy interesante. Podemos ver que la premisa y la sentencia u oración de Inocencio III es clave para comprender este periodo. Recordemos que Inocencio III decía: el hombre es excremento. El hombre es excremento. Por lo tanto, nuestra mirada no debe estar enfocada en el hombre. Nuestra mirada debe estar enfocada en Dios. Dios está en primer lugar, o el hombre está, si no está en el segundo, está en el tercero, cuarto, quinto. Aquí lo que importa es Dios. ¿Cuál es el ser supremo? ¿Cuál es el ser inevitable? Bueno, es Dios. Y en consecuencia, ese es el estudio que vale la pena, el estudio de Dios. El estudio del hombre es secundario, puede realizarse, pero es secundario. Entonces es bastante interesante toda esta mirada, que aunque sea religiosa, como han podido ver, porque uno podría decir, bueno, todo esto es religioso, todo esto tiene que ver con la fe, todo esto es cuestión de fe, es decir, no necesito nada más que la fe para comprender todas estas cosas. Pero si se han dado cuenta, todo esto que hemos visto no es solo fe. ¿Por qué se da una argumentación como la de decir que Dios es aquello por lo cual nada más grande puede ser pensado, o que en realidad no puede haber una cadena infinita de creaciones ni de causas, porque de este modo entonces nada se podría crear? ¿O por qué hablamos de la univocidad del ser, o de que el ser es analógico, o de que la voluntad va primero de la razón? Esos conceptos no se dan por una cuestión de fe, se dan por una cuestión de razonamiento, de lógica. Podríamos decir que esto también, que aquí también hay ciencia. Incluso en recordemos en la Suma Teológica, el primer libro de la primera parte, donde se habla sobre la naturaleza de la doctrina sagrada, y se pregunta a Santo Tomás de Aquino si la religión o la teología es una ciencia o es algo que se puede debatir, y por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es, porque si no, no podríamos montar el argumento ontológico, las 5 vías, los argumentos de Juan Duns Scoto, etcétera. No podríamos montar nada de eso. Sería imposible. Entonces, en la Edad Media, claro, hay religión, hay teología, pero dentro de ella también hay un esfuerzo intelectual importante que debe considerarse de parte de todos, de parte de los de aquellos que son católicos, de aquellos que son árabes, incluso también de aquellos que son judíos. Esta revisión de la escolástica es en general. ¿Nos faltaron filósofos? Por supuesto que nos faltaron. Pero vamos a ver en las próximas entregas aquellos que podrían habernos faltado. Ya hemos visto algunos incluso. Ustedes podrán haber observado que nosotros ya estamos desarrollando la filosofía árabe, por lo tanto ahí. Quizás faltó Maimónides, faltó ver a Maimónides, pero no se preocupen porque vamos a ver a Maimónides y su obra en lo sucesivo. Así que de Don Maimónides no
digamos, no nos quedemos sin sus aportes, sino que los vamos a considerar. Sin embargo, acá terminamos el mundo de la escolástica. Seguiremos entonces con el Renacimiento. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comparta, comente y suscríbase al blog que está en la descripción del video. Hacemos nuestros agradecimientos a nuestros mecenas romanos, como siempre, Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que ya están disfrutando de sus beneficios y de sus membresías. Que estén muy bien, cuídense.